Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que ya están con nosotros acompañándonos en este su programa Palabras sobre la Mesa. Pues ustedes ya lo saben, nosotros siempre andamos preocupados por buscar palabras de todos lados para hacer algo, un menú interesante, un menú sabroso para ponerlo en su mesa. Y en esta ocasión hemos decidido ir a buscar palabras a un lugar maravilloso. Vamos a buscar palabras a una galería ahí donde hay cuadros, pero es una galería muy amplia porque esto nos llevó a visitar diferentes museos, ya verá usted. Vamos a presentarle cuadros famosos, cuadros muy interesantes de diferentes épocas, y de esos cuadros vamos a extraer palabras a ver a dónde nos lleva este intento. Un intento en el que vamos a estar su amigo Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Arturo, qué gusto verte otro martes más por aquí, qué gusto verlos a ustedes. Bueno, no verlos, me los imagino, ustedes que nos vieran a nosotros, qué gusto que estén aquí. Y hablando de lo que dices, fíjese, voy a leerles un fragmento de este maravilloso libro. Si a usted le gusta mucho el arte y le gusta el arte contemporáneo, por ejemplo, le recomiendo mucho este libro, Modos de Ver, de John Berger. Y fíjese cómo tiene que ver esto con las palabras, que es lo que hacemos en este programa, analizar las palabras. La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. Pero esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la Tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión. El pintor surrealista Magritte comentaba esta brecha siempre presente entre las palabras y la visión en un cuadro titulado La clave de los sueños. Pues así es. La pintura, al final de cuentas, yo lo veo como una puerta que el pintor pone ahí para que nosotros entremos. Es una invitación a entrar, y la magia de la pintura es que al abrir esa puerta, el lugar al que llegamos es muy particular. Cada quien va a buscar su mundo. Sí, cada quien hace sus propias interpretaciones, ¿no? También de lo que Así ve. es. Cuando dicen, cuando una obra de arte sale, ya sea escritura, ya sea pintura, danza, lo que sea, ya no solamente tiene la interpretación de quien la realiza, sino del que la observa, ¿no? Algo parecido con los libros, ¿no? Sí. También. La escritura creo que tiene algo parecido. Bueno, miren, ya saben, generalmente los invitamos a participar en un juego de palabras que nos prepara producción. En esta ocasión, para ir con el tema, vamos a ver palabras, entre ellas hay una palabra intrusa. Esa palabra intrusa es la única que no deriva del verbo pintar. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver lo que nos preparó producción. El juego comienza en 3, 2, 1. Pues ahí está, no está quizá muy fácil, pero una de esas palabras no deriva del verbo pintar, aunque pudiera tener relación con la acción, pero bueno, a ver qué nos dice usted. Recuerde, háblenos vía voz 2020-8865 y por WhatsApp 8126-113535. 8126-113535. Recuerde poner su nombre, eso sí, en el mensajito, porque si no, no sabemos a quién es y no va a poder participar en este libro. Para llevarse este libro que es de Rodolfo Naró y se llama Cállate Niña, y nos los mandó Editorial Planeta, así que muchas gracias a Planeta. Pero tienes también la pregunta alterna, ¿no? Sí, claro, hay una pregunta alterna, ya ven que siempre damos otra opción para participar en la posibilidad de llevarse ese libro. A ver, fíjense,
ya dijimos, en las galerías de arte hay cuadros, entre otras cosas, puede quizá también haber esculturas. Pero, a ver, díganme ustedes, ¿qué nombre tienen esas galerías que son exclusivamente para mostrar cuadros, para mostrar pinturas? Es un nombre por ahí que suena medio griego. Si usted se acuerda, también llámenos, digan, pues ya sé, los cuadros se guardan o se exhiben en las... Hasta ahí la dejo. A ver, llámenos 2020-8865 o... 8126-1135-35. Mientras empecemos la visita a las galerías. Vámonos Muy a la bien, ciudad... ¿dónde empezamos? Sí, vámonos muy lejos. Vámonos a la ciudad de Basilea. Es una ciudad suiza que está ahí en las fronteras entre Francia y Alemania. Ahí hay un museo, el Museo de las Culturas de Basilea. Caminando en esos pasillos, ahí hay un cuadro que nos lleva a una historia. Ese cuadro nos muestra a un santo cristiano, se le ubica ahí en el primer siglo cristiano, conocido como San Martín de Tours. De este episodio, de este santo, fíjense, ahorita vamos a ver en pantalla el cuadro. Fíjense cómo es un personaje que viene a caballo, muy elegante él, porque se dice que él era hijo de un tribuno romano, o sea, de buenas familias. Y la anécdota que quedó de él en la historia es que una vez, yendo en su caballo con su capa, se topa con un limosnero y él, en un acto de caridad, parte la capa en dos y le da la mitad al limosnero para que se tape, y él se queda con la mitad porque no podía deshacerse de ella porque era propiedad del Imperio Romano. Este acercamiento que vemos es un acercamiento de limosnero que es interesante porque el pintor, quien lo haya realizado allá por el año 1450, pone sobre la piel de este limosnero las huellas que son típicas de la lepra, una enfermedad muy típica de la antigüedad. Si se alcanza a ver, en una mano, inclusive uno de los dedos lo tiene curvo, o sea, como uno de los síntomas de la lepra es que las manos empiezan a hacer los dedos curvos. Por eso también a los leprosos los llamaban gafos. Y gafos era una palabra que a su vez era un insulto, que te dijeran gafo. Y gafo viene de cosas que están curvas, como el capitán Garfio, gafo, garfio, las gafas por los ganchitos que tenían antes, los lentes, y en fin, esto es ya como un detalle de que empezamos, el cuadro nos empieza a llevar a la historia de palabras, pero más interesante todavía es que se cuenta que este personaje se hizo santo porque siguió con obras de caridad, quedó en la mente de la sociedad como una persona muy caritativa, y se le reconocía mucho por su pedazo de capilla que le había quedado, porque la mitad se le había dado al limosnero. Cuando él muere, a la usanza de la época, empiezan a repartirse sus cosas por todos lados, ¿verdad? Que en el caso particular de él, muy apreciada era esa media capilla, y por eso le decían capilla, porque no era la capa completa, y para venerarlo, hicieron un pequeño templo, muy pequeño, y así le decían el templo de la capilla. Bueno, se dice que ese es el origen de la palabra capilla, por eso ahora cualquier templo pequeño, no una iglesia grande, pasa a ser capilla, en recuerdo de que la primera de ellas fue donde se veneraba la capilla de San Martín de Tours. Entonces, ese es el origen del nombre, que después también de ahí se deriva esa frase de cantar en capilla, pero se dice cantar a capela. Capela es capilla, porque es como se cantaba en las capillas. Los monjes se metían allá a cantar sin instrumentos, a pura voz, aquellos cantos gregorianos. Y entonces, fíjate, este cuadro nos lleva a la historia del personaje, nos lleva a la historia de la palabra capilla, y de pasada ahí le dimos una repasadita a los gafos, que era otra manera de llamarle a los leprosos. Vámonos de Basilea, ¿a dónde nos vas a llevar? Pues que sí, qué interesante. Bueno, pues de Suiza nos vamos a España. Yo los invito al Museo del Prado y al Barroco, a la época del Barroco, con un cuadro muy famoso de Diego Velázquez que se llama Las Hilanderas, o también tiene el nombre de La Fábula de Aracne.
Miren, ahí está en pantalla. Este cuadro, fíjense, es muy curioso porque siempre se creyó que la importancia del cuadro eran las 5 mujeres que están adelante, o sea, las hilanderas, ¿no? Las que están hilando estos tapices. Pero después se descubrió que lo realmente importante es lo que está sucediendo atrás. Atrás hay un tapiz en donde se ve a la diosa Atenea discutiendo con Aracne, una mujer que presumía de sus habilidades para tejer los tapices, y están discutiendo sobre un tapiz que esta mujer, Aracne, confeccionó, en donde muestra a Zeus con todas sus infidelidades. Y entonces el origen mitológico de esta historia, de esta fábula, es que como Atenea se sintió ofendida por lo que esta mujer había mostrado en ese tapiz, pues entonces decidió convertirla en araña. Sí. Pobrecita. Sí. No fue nada más como que al calabozo o algo. No. O sea, fue convertirla en araña. Y dice la mitología que de ahí es donde nace la palabra araña, porque para esto Aracne, al verse confrontada, ¿no?, por la diosa que ella admiraba y todo, ella quiso ahorcarse. Es que hay varias versiones, ¿no? Pero hay una que dice esto, que ella quiso ahorcarse, agarró una soga y en el intento de matarse con esta soga vino Atenea y le puso un líquido, algo así, convirtió la soga en telaraña, y Aracne pues también la convirtió en araña, ¿no? Y por esta relación que hay con lo de tejer los tapices, las telas, todo esto, ¿no? Y de ahí, bueno, se dice, ¿verdad?, la mitología, que de ahí surge el nombre de araña, y de araña pues viene arácnido, viene el hombre araña. El hombre araña. de araña, ¿no? Adivinanzas, aquella que decía: en alto vive, en alto mora, en alto teje, la tejedora, que es la araña. La araña. Pues sí, así es. Bueno, fíjate cómo la mitología también nos da intentos de explicar el origen de las palabras, y aquí, bueno, arácnido, dices, caray, pues entonces mira, este personaje mitológico da origen a la palabra. Es más probable que el nombre Aracne se le haya puesto porque ya ese ya llevaba el concepto de tejer. De tejer, exacto. Entonces, muy probablemente en la palabra araña se esconde el verbo tejer, ¿verdad? Que hay por ahí palabras antiguas que se relacionan con ese arac, de mover algo, ensamblar algo. Entonces, interesante cómo la mitología ahí se conecta también con el lenguaje y pues con la pintura que nos deja la puerta para meternos a estas historias. Pues quedémonos en el Museo de El Prado, ya que nos llevaste ahí, pues aquí hay mucho que ver. En Madrid. Vámonos a ver un cuadro de Goya. Este cuadro de Goya, que se estima que lo haya pintado por ahí por 1814, trata de retratar un momento histórico de España. Goya lo llamó la carga de los mamelucos, o también se reconoce por una fecha específica, 2 de mayo de 1808. Es el momento en que Napoleón se lanza sobre España a invadirlo, 1808, y manda por delante un regimiento de unos mercenarios o un tipo de soldados a los que llamaban mamelucos. Y esto nos lleva a la curiosidad de decir, mamelucos, ¿y qué tiene que ver con los mamelucos que le ponen a los bebés? Que así es como yo conocí primero a la palabra. Y nada, resulta que esta palabra mameluco en realidad es una palabra árabe, mamluk, que significa propiamente esclavos, y lo aplicaban más directamente a los esclavos que tomaban en Turquía, mamluks. Y a ellos, ya una vez que eran esclavos, los ejercitaban en las artes militares para usarlos como parte de los ejércitos. Y al parecer eran bravos, ¿no? Pues muy bravos para eso de la pelea. Bueno, resulta que por su forma de vestir, que eran unos pantalones bombachos y que a veces les cubrían hasta arriba, cuando se hacía vestimenta de esa naturaleza se les llamaba ropa tipo mameluco, vamos. Y entonces estos mamelucos le dieron su nombre a la prenda, que después se convirtió en una prenda para bebé. Nada que ver ahora la ternura de un bebé con la fiereza de aquellos mamelucos. ¿No? Sí.
Entonces, esa es la puerta que nos deja abierta Goya con ese cuadro a nosotros. A otras personas les puede llevar a otro mundo. Sí, fíjate qué curioso. Oye, bueno, pues ya que estamos con Goya y en el Museo del Prado en Madrid, sigamos con Goya, pero ahora con un cuadro que ahorita vamos a ver en pantalla que se llama La Vendimia o el Otoño. Este es un cuadro que forma parte de una serie de 4 cuadros más que habla sobre las estaciones. Miren, ahí vemos este cuadro. Este cuadro se pintó entre 1786 y el 87, es un óleo sobre lienzo, es de la época del romanticismo. Y fíjense, aquí el dato curioso es cómo la vendimia, ¿no? Nosotros creemos que la vendimia, la palabra vendimia, pues viene de vender. De hecho, hasta a veces, como en broma o muy coloquial, ¿no? Tú dices, ¿qué andas haciendo? Por ejemplo, si tienes un puesto de libros, sí, ahora que fue la Gonler, ¿no? Un puesto de libros o un puesto de frutas o lo que sea, pues, ¿qué andas haciendo? No, pues aquí ando en la vendimia, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente vendimia no viene de vender, está relacionado, pero no viene de vender. Fíjese, viene más bien de vino. Vendimia viene de vino. En origen en latín era vindemia. O sea, viene de vinea, que es viña, y de vinere, que es quitar, arrancar. O sea, literalmente era como arrancar o quitar las uvas, sacar las uvas, o sea, cosechar las uvas, ¿no? De hecho, hay un refrán que es bastante conocido, que se dice hacer agosto, ¿no? Hacer su agosto. Y cuando decimos esto, no, hombre, hizo su agosto, es porque en el negocio te fue muy bien, o en cualquier cosa que haces te está yendo económicamente muy bien. Pero el refrán original lo que decía era hacer su agosto y su vendimia, ¿no? Como refiriéndose a la época en que se cosechaban las uvas, que generalmente eran en agosto, ¿no? En el verano, que por cierto esto me lleva como a pensar por qué el cuadro se llama el otoño y no el verano, porque generalmente se cosecha ¿las vendimias pues son sí, en el verano es que o no? depende de las regiones, pero sí, Bueno, casi sí, siempre cierto, depende eran de las regiones. Sí, agosto, septiembre es el mes más típico de las vendimias. Pero sí, curioso que aquí vemos cómo de ese fenómeno del lenguaje que vindemia, las letras se intercambian. Yo creo que hay una contaminación ahí por el verbo vender, sí, y la transformamos en vendimia. En vendimia, exactamente. Entonces, bueno, pues esta puerta de este cuadro de Goya nos llevó a esa curiosidad del lenguaje. Así es. Oye, pero vamos a ver otra vez el juego palabras, para que nos lleve también a un espacio, a agarrar aire y regresar con ustedes. Vamos a ver el juego de palabras y cheque quién es la palabra intrusa, la que no tiene nada que ver con pintar. Y recuerde que se puede llevar el libro. 1. La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Leonardo da Vinci. Bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias a quienes ya nos empezaron a mandar mensajes a través del WhatsApp. El WhatsApp número, a ver, recuérdame, Mariana. 81 26 11 35 35. Sí, escríbanos para participar o simplemente para hacernos sugerencias. Se admiten también preguntas que si no las sabemos, pues nos las llevamos de tarea, las consideramos. Cualquier crítica también es bienvenida. O si no, para participar, recuerde que la pregunta alterna que tenemos es ¿cómo se le llama a esos lugares en donde se exhiben cuadros? No usar la palabra galería, tiene otro nombre, suena un poquito más griego, pero ¿cómo se llaman? Medio como que rima con biblioteca, para darle una pista. Entonces, sí, y acuérdese, no. Acuérdese que el libro que se puede llevar es una novela de Rodolfo Naro que se llama Cállate Niña y fue un regalo de Editorial Planeta.
Así que, pues, llámenos. Sí, claro. Y 2020-8865 si lo quiere hacer vía voz. Bien, nosotros mientras usted se anima, vamos a continuar visitando museos, visitando galerías, ya no voy a decir la palabra, ¿verdad? Para que no la digan ellos. Exacto. Pero fíjate que todavía sin salir del Museo del Prado y todavía también siguiendo con Goya, que nos dio mucho material para este programa. Bastante. ¿Verdad? A mí me llamó la atención un grabado que tiene, que se exhibe ahí también, que es parte de una colección, y que él nombró Que viene el coco. Ah. Es un grabado, no es una pintura hacia el óleo, sino parece que es un grabado hecho en una técnica que le llaman sanguina. Sanguina es así como lápices en tonos rojizos, así como de óxidos de fierro, algo así. Y el asunto es, fíjate, si vemos la imagen, está una señora agarrando a sus niños, así con los niños asustados, y ese personaje que viene encapuchado se dice que es el Coco, porque el Coco es un personaje que en España tiene años espantando niños. Ya desde, fíjate, yo una vez investigando el tema, de 1450, que ya fue mucho antes de este cuadro, había unos versos por ahí de Antón de Montero que decían: tanto me dieron de poco que de puro miedo temo, como los niños de cuna que les dicen cata el coco. Cata en español antiguo es mira el coco, o sea, asústate. Y entonces se supone que una de las teorías es que esta palabra coco puede llegarnos hasta del griego, donde caco significaba lo malo. Todavía les dicen cacos a los rateros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces pudiera ser una deformación de eso, y cuando el coco llega aquí a América, hay un investigador, bueno, ya murió, Fernando Ortiz, cubano él, que él se dedicó a mucho a investigar sobre el lenguaje de los africanos, y él se encontró con que del pueblo bantú de África, ellos traían un demonio que le llamaban cucu. Entonces coco y cucu hacen un sincretismo y nace el cuco. Es el que a mí me asustaba de chiquito. Sí, yo era cliente del cuco. Pues imagínate, estaba peor porque era la mezcla de dos espantajos. Sí. Así que entre coco y cuco, del coco y cucu nació el cuco. El cuco. Pero otra cosa interesante que se dice en el análisis de la pintura de Goya es que él lo pintó como una crítica a ciertas mujeres, que era la forma en que podían ellas recibir, cuando no estaba el marido en casa, recibir a los amantes, porque les decían a los niños, ahí viene el cuco, o el coco en este caso, ahí viene el coco, y se asustaban y se iban a su recámara, y ya ella, por eso ese personaje sale todo encapuchado, ¿no? Porque se lo ponían de acuerdo, ¿no? Entonces era una crítica social, por un lado, por ese rasgo, o si no, simplemente por asustar a los niños. Él estaba en contra de que le generaran miedos a los niños tan pequeños. Claro. Dice, porque eso los va a marcar en la vida. Por supuesto. Entonces, bueno. Luego generan traumas, ¿no? Sí. Esperamos que entonces no nos llegue el coco. No, esperamos que no. Hoy, bueno, y pues de España, ahora sí, nos venimos a México a ver un cuadro muy representativo de Diego Rivera. Fíjense, en 1957, Diego Rivera sufrió una embolia y un ataque de flebitis. Entonces se vio discapacitado de su brazo derecho, y dice que él no se quejaba tanto del dolor, sino que decía que el pincel ya no lo obedecía. Y pues imagínese, para un gran muralista como él, verse impedido de pintar y de hacer sus murales, entonces decidió después también, porque después de esto, de esta embolia y este ataque que tuvo, también tuvo que luchar contra el cáncer, pues dijo, algo tengo que hacer. Entonces decidió empezar a pintar caballetes, ¿no? Debido a que ya no podía hacer murales, pues bueno, hacer obras más pequeñas. Y ahí vemos en pantalla, esta es una de sus obras más representativas de sus naturalezas muertas, esta es Las Sandías, que pues es un cuadro que, supuestamente como que muy simbólico de nuestro país, ¿no? Porque la sandía tiene los colores de nuestra bandera, ¿verdad? El verde, el blanco y el rojo. Pero ¿qué cree? Fíjese que la palabra sandía, y de hecho el fruto de la sandía, no es mexicano, viene de Asia. No se sabe exactamente de qué lugar de Asia proviene este fruto, pero lo que sí se sabe es que a los árabes les llegó con la palabra sindilla,
que Sindhilla viene de Sindhi, de Sindh, y Sindh es un territorio en Pakistán. Esta palabra Sindh viene del sánscrito, Sindhu, el Sindhu, que era el río de arroyo, porque este río atravesaba todo este territorio de Pakistán. De hecho, hay un nombre que nosotros conocemos que tiene que ver con esta terminología de Sindhu, que es Sinbad el marino, este capitán, este viajero de las 1001 noches, que nosotros en origen era Sinibad. Nosotros ya lo conocemos como Sinbad, pero Sinibad era el viento del Sindh. Y Sindh después se convirtió, después de que pasó por el persa y por el griego, se le quitó la S y quedó como Indo, y de hecho es el río Indo, y de ahí viene la India y vienen los indios. Entonces, de la sandía, del fruto de este territorio, pues viene también los indios, la India, la sandía, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿verdad?, esta etimología. Y luego nosotros la tenemos como un símbolo, ¿no?, de la mexicanidad, que está en este cuadro de Diego Rivera, que son las sandías. Las sandías, pues fíjate qué interesante que si te preguntaran qué tiene que ver una sandía con un indio, pues nada. Nada. Solo que al indio le guste comer sandía, sería. Exacto. Pero no, pues no, proviene de la misma raíz, una raíz del sánscrito, fíjate, nos vamos hasta el Asia antigua, Sindo, que significa río, lo que se da alrededor de ese río. Interesante. Pues mira que después de que tú nos hablaste de sandías y que ya nos estamos saliendo del Museo del Prado, nos venimos a México, pues vamos a echar un brinco hasta un pasillo que está por allí, no muy lejos, está por ahí en mi casa. Ahí tengo un cuadro muy bonito, a mí me encanta. Sí. Este cuadro, pues fue pintado por mi tía, que es pintora. No sabías que tenía una tía que es pintora. No sabía. A ver, cuenta muy interesante todo. Cómo ella ha sabido combinar su vida religiosa con la pintura. Le mando un saludo porque seguramente va a ver este programa en algún momento. Y este programa, este cuadro a mí me encanta porque es una imagen que relaciona el altiplano potosino, donde están las raíces de nuestras familias, y de ahí hay una mariposa que emerge en busca de otros mundos. A ver si ahorita podemos ver en pantalla ese cuadro, ojalá que sí. Mira, ahí va a aparecer. Ahí está, mira, ¿qué te parece ese cuadro? Ahí vemos una biznaga, la mariposa azul transparente que va a seguir un camino hacia un mundo, no sé qué ir a ver, qué ir a encontrar ahí. Entonces, bueno, yo me identifico también mucho con este cuadro, me encanta. Y entonces, este cuadro para mí es una puerta para comentar por lo menos un par de palabras. Mira, si esta cactácea que está por ahí, que parece ser una biznaga, me hizo recordar que por estas épocas de Cuaresma, allá en el altiplano potosino se comen mucho los cabuches. No sé si te ha tocado ver los cabuches. No, cabuches no. Dulces de biznaga sí. Los cabuches son como la flor de la biznaga cuando está apenas naciendo, se ven como unas cabecitas así, que se preparan en Cuaresma en la región del altiplano potosino, así como es un platillo típico. A veces las preparan en vinagre o a veces como un guiso, y es clásico, ¿verdad? Entonces la gente por allá está esperando la época de Cuaresma para comer cabuches. Mira. Pero aquí a mí me llamó la atención cómo ese nombre cabuche es una herencia del tiempo en que estuvieron por allí asentados los franceses. Mira, ahí están los cabuches, ahí está la biznaga, esas florecitas, van, la gente las recolecta, se venden en los mercados y se hacen los guisos. Y cabuche, en francés antiguo, significa cabecita, cabuche. Bueno, pues sí, ¿verdad? Parecen como por la cabecitas, forma. Claro. Entonces, curioso cómo esa época, que fue de algunos cuantos años, en la época de Maximiliano, que hubo regimientos franceses por ahí establecidos. Yo me quiero imaginar que fueron ellos los que le empezaron a llamar cabuche, y a la gente le gustó el nombre, se le quedó, los franceses se fueron, pero los cabuches ahí están. Ahí se quedaron. Sí, si tú quieres ir a una Semana Santa, ahí te recomiendo un platillo de cabuches. ¿Saben ricos? Saben ricos. ¿A qué saben?
Pues, ¿cómo te digo? Acabuches. No, bueno, pues muy bien. Oye, bueno, pues de los cabuches de San Luis Potosí, ¿verdad? De San Luis Potosí, Monterrey, vamos a brincar el charco, vamos hacia Europa, hacia Italia, hacia la Galería Uffizi en Florencia, en donde está un cuadro también muy representativo del Renacimiento, que es el nacimiento de Venus del maestro Botticelli. Fíjense, a ver si está, ahí está en pantalla. Miren, ahí estamos viendo a la diosa Venus que llega en su concha a esta playa. Fíjense, de hecho dicen los expertos, ¿verdad?, que el nombre del nacimiento de Venus no es como el más óptimo ni el más claro, porque en sí no está narrando cuando Venus nace. Se dice, ¿verdad?, la mitología cuenta que Venus nace cuando Saturno le corta los genitales al dios Urano y los arroja al mar. Entonces, este cuadro en sí no está representando ese momento, pero de alguna manera es como otro tipo de nacimiento, ¿no? Y las palabras que nos ha dejado en nuestro idioma, Venus, pues es viernes porque es el día dedicado a ella, venerar, veneno, porque venerio, que es porque es la diosa del amor. Y bueno, pues nos tenemos que ir a un corte porque ya me están diciendo que nos tenemos que ir y me están apurando, pero acuérdese que nos puede llamar. Yo creo que en el siguiente segmento veremos la palabra intrusa. Regresamos en un momento. El juego comienza en 3, 2, 1. Si oyes una voz dentro de ti diciéndote, ¿no sabes pintar? Pinta, faltaría más, y la voz se callará. Vincent Van Gogh. ¿Cómo se llama ese lugar en el que se exhiben cuadros? No galería, sino otro nombre. Ese otro nombre que rima con biblioteca, pero exhibe cuadros. ¿Cómo se llama? Últimas oportunidades para que nos marque al 2020-8865, o si no, por WhatsApp. Esa te dejo a ti siempre el número. 8126-1135-35. Y recuerda que se puede llevar el libro de Rodolfo Naró, Cállate Niña, un regalo de Editorial Planeta. Sí, claro, y además diviértase con nosotros. Nosotros pues tratamos de hacer eso, entre compartir con ustedes esta emoción por descubrir esas historias que guardan las palabras. Y en esta ocasión se nos ha ocurrido hacerlo a través de esas puertas que son las obras pictóricas, los cuadros, que nos permiten ir a mundos en donde, en nuestro caso, nos llevan a historias y palabras que consideramos interesantes. Fíjense que el siguiente es un cuadro que también es de Diego Rivera, pero es un Diego Rivera en 1904, mucho más joven. Entonces se ve por el estilo del cuadro, todavía un cuadro, obviamente se ve el arte que ya tenía, pero todavía se ve, digamos, con un estilo no como lo conocimos al final, sino ahorita lo van a ver ustedes. Este cuadro él lo tituló La Era, y eso de inmediato me hizo conectar con una historia. Fíjense, ahorita se las cuento. Ahí está, La Era. Si se fijan bien, es pues como un paisaje. Sí, les recuerdo que estoy hablando de Diego Rivera en 1904. Y esta palabra era, fíjate que yo la conocí una vez que fuimos justamente allá a Tierras Potosinas a visitar una antigua hacienda que por ahí perteneció a un bisabuelo mío y que ya está en las puras ruinas. Y allí hay un lugar que le decían La Era. Y luego ya supe yo que esta palabra era, es ese espacio en donde llevaban los granos que ya cosechados, y ahí en base a trillar y procesos de separación, quitaban el grano de la paja.
era, vamos, ya extraer el grano del cereal que querían comerse, ya sea maíz, trigo, frijol o lo que fuera. Y entonces la palabra era, pues claro que yo dije, ¿por qué era? ¿Por qué tiene que ver con una era con cuestión de tiempo? No tiene nada que ver. Resulta que en el proceso de sacarle ya beneficio a las cosechas, pues todo empieza con la siembra. Después de la siembra viene pues ya el cortar, la siega, que le llaman la siega, es cortar ya la cosecha. Y luego eso ya la cosecha se le llevaban a las eras, pero los romanos no le decían eras, le decían áreas. Ahí es donde está la conexión. Viene a la cosecha al área, y ahí en la área era un terreno que no tenía hierba, vamos, estaba limpio, vamos, para poder trabajar y separar el grano de la paja. Y luego resulta que esta palabra área significa seco, o sea, tierra seca. Dijo, pues tiene sentido, o sea, es como un campo despejado. Y entonces veo que tiene el mismo origen esta palabra área, que fue a derivar en era en castellano, a la palabra área que también usamos para referirnos a un terreno cualquiera. Ya ves que se usa decir, bueno, esta área es para esto, esta área es para aquella. Hasta en el fútbol, que en un campo de fútbol hoy hay área grande y área chica. Uh-huh. Entonces, ¿qué es área? Un terreno despejado, donde ya no hay hierba, seco, pariente de árido, pariente de arder, porque cuando algo arde se queda seco. Y entonces de área a era, se fue modificando la palabra, y la era que nos presentó ahí Diego Rivera en 1904 se refiere a esta historia. ¿Cómo ves? Oye, súper interesante. Y aparte también ver esos inicios de Diego Rivera, ¿no? Muy, muy diferente de lo que nosotros ya conocemos con esa... Bueno, es el campo mexicano también reflejado, pero lo que nosotros ya conocemos de él, sus murales y todo, es otro estilo. Sí, bueno, es que uno va madurando, ¿verdad? Como artista, así es. ¿no? Bueno, dejemos tantito a los cuadros para pasar a palabras domingueras, que es otra sección que tratamos de compartir con ustedes. A ver, léete una de las que hemos preparado, ¿no? Sí, fíjate. El Gabo fue un escritor cimero que seguirán leyendo las nuevas generaciones. Un escritor cimero. Un escritor cimero. Ah, esa palabra cimero, ¿no les parece cimero extraña? Pero pues bonita, interesante. Sí, está, sí. Pues tiene que ver con cima, o sea, que siempre está arriba, ¿no? Ándale. Y sí, o sea, de hecho, pues sí. Gabriel García Márquez, pues fue un escritor muy prolífico, muy conocido, que siempre estuvo en la cima. O sea, en las alturas, ¿no? De la literatura. Pues esperamos pronto ya verte a ti como una escritora cimera, ya como que ha ido en... Sí, quiero que sepan que acaba de venir Mariana de Mérida, de la Feria del Libro de Mérida, y me dice que le fue fabuloso, ¿no? Sí, con mucha gente. Sí, estuvo increíble. Saludos a Mérida si es que llegan a vernos por allá. Sí, no, muchas gracias. Fue una presentación increíble, sí. Bueno, pues esperamos ver pronto tus libros por ahí. A ver, otra pregunta. Muchas gracias. La otra sería, su temperamento ignífugo no invitaba a compartir proyectos con él. Su temperamento ignífugo. Ah, qué palabra, ignífugo. Que te digan, oye, eres muy ignífugo, que se tiene uno que ofender o no. Pues mira, no está tan padre, porque ignífigo es algo que no se inflama ni se propaga la llama. Por ejemplo, una pintura ignífuga, o sea, que no se inflama, no va a arder. Pero como metáfora también puede ser una persona que no es apasionada, que no arde, que no se inflama, o sea, que es fría. Que por más que la motivas, que por más que la motivas, sí va a estar ahí, ¿no? Las personas que dices, no, mejor ahí la dejamos. Sí, entonces, pues la verdad sí no está así como que tan padre, a menos que quieras ser así y no te importe, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, otra frase sería, los nivales paisajes del norte son hermosos, pero nada cómodos para vivir en ellos. Nivales. Qué bonita palabra, nivales. Nivales. Sí, esta palabra tiene que ver con lo que está relacionado con la nieve. Entonces, un paisaje nival es un paisaje, imagínense la nieve, por allá un reno que anda ahí buscando comida, etcétera. Así. Bonita palabra, nivales. Sí, muy linda palabra. Pero aquí tenemos un lindo libro que usted se puede llevar, es de Rodolfo Naró, se llama Cállate Niña, cortesía de Editorial Planeta, y lo único que tiene que hacer es llamarnos y decirnos cuál es la palabra intrusa en el juego de palabras, que ahorita nos va a pasar producción, o también cuál es esa palabra para designar a este conjunto de pinturas que están en un lugar.
Entonces, recuerden, llámenos al 2020-8865 o por WhatsApp, mandándonos mensaje al 81 26 11 35 35. Vamos a ver el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso. ¿Sabe usted de dónde proviene la palabra miniatura? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Una miniatura es una reproducción a escala. Por ejemplo, si usted va de vacaciones a París, puede traerse a la Torre Eiffel hasta en un llavero. O por ejemplo, si va a Italia, puede traerse la Torre de Pisa, también así una escultura chiquita. O si va a visitar las pirámides de Egipto, o por ejemplo, también las pirámides aquí en México, usted puede traer reproducciones, ¿verdad? Pequeñitas. Nosotros se tenía la idea, creíamos, ¿verdad?, que la palabra miniatura venía de mini, por aquello de mínimo, por decir que es una cosa chiquita o es una cosa pequeña. Pero ¿qué cree? Fíjese que no. Antiguamente, una miniatura era una pintura hecha con pintura de minio. Y el minio es un óxido de plomo de color rojo. Entonces, antiguamente se utilizaba este óxido para dar ese color rojizo en las obras. Fue a partir del siglo XVII cuando miniatura empezó a designar las obras artísticas o las pinturas de dimensiones reducidas. Y entonces empezó a llamársele miniatura también por la influencia de minúsculo que viene de minus. Así que ya saben, entonces miniatura pues no viene de mínimo o de mini, sino viene de esta palabra de minio, de este óxido, mezclada con minus. Y se lo conté aquí en mínimas palabras. Interesante. Entonces, miniatura nada que ver con mínimo. No, lo que pasa es que después, yo creo que siento como que se fusionaron, ¿no?, estas dos palabras. El minio, ¿no?, que eran esas pinturas pequeñas que se hacían con este material, y después con la influencia de minúsculo. Sí, y ya se generalizó a cualquier cosa pequeña que ya no necesariamente pintura. Así es, cosa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mira, ya no lo explicaste en pocas palabras. En mínimas palabras. Mínimas palabras. Sí. Bueno, Así pues es. mira, yo creo que vamos entrando ya al momento en que tenemos que darle salida a la trivia, a la pregunta, mejor dicho, al juego de palabras que nos puso producción y a la pregunta alternativa. Alterna. Empecemos por definir las respuestas, ¿te parece? Sí, me parece muy Ya bien. nada más preguntaríamos si por ahí llegaron otras llamadas, pues todavía tenemos tiempo de recogerlas, si no, pues ya, ahí queda. Pero muchas gracias. Bueno, hubo podemos buena ir dando participación. gracias, ¿no? Podemos dar Sí. gracias, fíjate. Y respondieron bastante bien a la pregunta alterna. Leticia Gámez de la Roma, Gloria Quintero también de la Roma, Patricia Guerrero García del centro de Monterrey, Bernardo Domínguez de Hidalgo, me imagino que de la calle Hidalgo, ¿no? Ujú. Marta Morales Cruz de Dos Ríos, Devani Yáñez, no le entiendo de dónde, Jesús Coronado, mira, ahí vienen más, Jesús Coronado, Ramiro Martínez del Obispado, Elizabeth García de Altavista, Ruth Marroquín de Los Ángeles, creo, Maribel Lugo de Dos Ríos, muchas gracias. Y acá tenemos más, ¿verdad? sí, claro, mira, está Mayania García de Fresnos, Herberto René Ramos de Country, Alfonso Banda de la Pío X, y luego por WhatsApp tenemos, así los leo rápido, Muy bien.
Paula Estela B. Gracia, Rubén Guerrero, Paula Estela Bracamontes, Víctor Hugo Martínez, Rubén Guerrero, Patricia Cardona, Efrén Ontivero, Gerardo López, Anabel Rodríguez, María Luisa Rocha García, Efrén Ontiveros y Berenice Hernández. Hoy muchas gracias, que nos encanta que nos llamen, que participen, ¿verdad? Porque sentimos que estamos compartiendo con ustedes este gusto. Las respuestas, sí, como la mayoría de ustedes lo pusieron muy bien. Pinacoteca es ese lugar donde se exhiben los cuadros. Está específicamente para eso una pinacoteca. Rima con biblioteca porque en griego ese teca se refiere a eso, a un lugar, almacén, donde se guardan algo, ¿verdad? Vamos a ver primero la respuesta del juego de palabras, ¿no? ¿Qué le parece si producción nos pone la respuesta? Pincel. Y ustedes pueden decir, ¿por qué pincel? Si pincel también tiene que ver con pintura. Con el pincel se pinta, ¿no? No, lo que pasa es que la pregunta era que qué palabras derivan de la palabra pintura. Pintar. Y todas ellas derivan de pintura, excepto pincel, aunque empieza con pin. Sí. Derivan de pintar. Sí, derivan de pintar, ¿verdad? Sí. Sí. Y aunque pincel empieza con pin, esa no deriva de pintar. Está medio engañosa. Está como que capciosa, ¿no? Por ahí, si no estaba tan fácil. Sí, pero bueno, como quiera, qué padre que participaron. Sí, a ver, saca manita santa. Sí, por aquí me preguntaban que pintón, ¿por qué no? Bueno, es que pintón se le llama a esas frutas que están entrando ya a esa maduración y que se empiezan a pintar como de colores, ya se dejan de estar verdes. Entonces, ese es un pintón, y sí deriva de pintar, pero ahí pinta la naturaleza. Exacto, no de la acción de que uno pinta, pero la naturaleza es la que se pinta. Bueno, el libro se lo va a llevar Gloria Quintero. Felicidades, Gloria. Felicidades, Gloria. Se va hasta la colonia Roma. Muy bien. Aquí te dejo tu libro separado. Recuerda que puedes venir de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, pero ven con una identificación. Aquí te vamos a dejar tu libro. Sí, también la persona que se lo sacó el libro la semana pasada nos escribió que si todavía podía venir en esta semana. Sí, le digo, pues sí, ¿verdad? Nos traiga su identificación. Bueno, pues entrando ya a la recta final, hay unas preguntas que también a veces nos hacen a través de las redes sociales. Por ejemplo, vamos a leerlas rápido. A ver, ¿cuándo se le pone tilde, o sea, acento, al tú? Al tú, cuando es pronombre, cuando dices, estás hablando acerca de tú, eres tú quien tiene que ir a comprar las tortillas. No, tú eres. En ese tipo de aplicaciones sí lleva acento. Cuando es, por ejemplo, de propiedad, o sea, de que es tu casa, tu perro, tu coche, a ese tú no. Pero cuando es tú de pronombre, sí. Entonces, en pocas palabras, si el tú se refiere a una propiedad, no le pongan acento. Y si se refiere a indicar a una persona que está al lado tuyo, tú, ahí sí lleva acento. Y también, a propósito, ¿qué pasa con el mí? Pues es el mismo caso que ese tú, cuando es un pronombre, cuando es mi, de yo soy, mi... Tú eres mi amiga. No, en mi amiga ahí no, porque no, también es como propiedad. De propiedad, exacto. Sí, también cuando es de propiedad, mi casa, mi perro, mi libro, mi mesa, mi programa, lo que sea, ahí no lleva acento, sino cuando es un pronombre. Que ahorita no se me ocurre. No, por ejemplo, que me estás hablando a mí. Me estás hablando a mí, exacto. Ese a mí, cuando es a mí de pronombre. Ese sí lleva acento. Exacto. ¿Verdad? Y finalmente, que cuando se le pone tilde al qué. Bueno, es que el qué, híjole, sí, también tiene ahí sus vericuetos, sobre todo cuando está acompañado con la palabra por, cuando es el por qué. Pero qué generalmente es cuando tiene que ver con una pregunta. ¿Por qué separado cuando es pregunta y con acento en la tilde? Digo, en la tilde en la E. Sí, yo creo que lo podríamos a lo mejor sintetizar así. O sea, cuando es una pregunta o una exclamación, que tú digas, ¡qué bonito! ¿Verdad? Ahí sí lleva, estás exclamando, enfatizando, ahí sí lleva acento. O también en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué dijiste? A ver, está interesante porque, dilo otra vez. ¿Qué dijiste? Con acento. Y si yo respondo que no me haces caso. Ese no lleva acento. Ese no lleva acento. ¿Qué dijiste? Sí. Que no me haces caso. Ese ya no lleva porque es como la respuesta a la pregunta. Exacto.
Es que hasta la entonación, ahí Sí. se nota. Por eso hay que parar la oreja para ver, a ver, cuándo sí lleva acento y cuándo no. También en la entonación. Sí. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé qué cámara, aquí. Les mando un abrazo, un beso, que tengan una hermosa semana. Nos vemos aquí el próximo martes. Soy Mariana García Luna. Gracias a la Academia de Belleza de Susana Sosa. Nos vemos el próximo martes. Yo también me despido, su amigo Arturo Ortega Morán, invitándolas para que el próximo martes ustedes tengan lista la mesa, porque nosotros vamos a tener listas Las palabras. Hasta Hasta la luego. próxima. Adiós.